Esta mañana del 6 de octubre, Laura Sánchez Ley, la encargada de este reportaje, escribía lo siguiente en un hilo en Twitter. Les tengo noticias. El ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, logró detener la inhabilitación de 10 años que le impuso la Secretaría de la Función Pública para ocupar cargos públicos. Les cuento que revisando en el Tribunal de Justicia Administrativa, revela que el funcionario peñista obtuvo la suspensión de la inhabilitación el 3 de agosto de este año. Presentó un juicio de nulidad para intentar dejar sin efectos la inhabilitación de 10 años. Esto quiere decir que el exsecretario de Hacienda tomó acciones apenas unos 20 días después de que la Secretaría de la Función Pública enviara un comunicado el 8 de junio revelando que lograron acreditar la falta de veracidad en sus declaraciones patrimoniales. Toda información y la pone en la cuenta que escribió para el diario Milenio. Fíjense que es importante mencionar esto que decía Laura Sánchez Ley, porque sin duda alguna, pues aquí podemos ver que efectivamente Luis Videgaray, como lo anunció cuando publicó esta carta en la que dijo, me voy a defender con todas las instancias posibles y ya no voy a andar litigando nada en los medios, y desde entonces prácticamente ya no ha publicado nada en su cuenta de Twitter. De hecho ya hasta quitó su foto de la cuenta de Twitter. Pues se quedó callado, sigilosamente empezó a ver cómo iba su proceso en la FGR, cuando se dio cuenta que Tortuguerz Manero está tranquilo, que a pesar de que Santiago Nieto ha interpuesto 7 demandas, 7 denuncias en la FGR no ha pasado nada. Entonces dice Luis Videgaray, me puedo concentrar directamente en el Tribunal de Justicia Administrativa para revertir que me dejen 10 años inhabilitado. ¿Por qué es importante esto para él? Porque este primer paso podría servir como evidencia en caso de que se fueran en contra de él por corrupción política, podría servir como evidencia para futuras denuncias o demandas en su contra y decir, mira, pues como primer punto tenemos ahí la inhabilitación de la Secretaría de la Función Pública. En cambio, él puede apelar en un juicio, decir, se cometió una arbitrariedad, yo era perseguido político de Irma Díaz Sandoval y prácticamente el Tribunal de Justicia Administrativa, a través del debido proceso, me declara inocente porque desecha esa inhabilitación y yo puedo volver a estar habilitado para trabajar. Entonces, este punto es importante. Es importante porque es un antecedente para él, ya que en la FGR ni cosquillas le han hecho, no lo han molestado. Se hablaba, de hecho, los chayoteros del diario El Universal, Salvador García Soto, el de Serpientes y Escaleras, que es así súper mitómano, este cuate había escrito hace un año que Luis Videgaray prácticamente ya estaba agarrando maletas para irse a Israel, porque, bueno, pues ya saben que a Israel se van todos los perseguidos políticos, ¿no? Tomás Herón, el creador de la verdad histórica de los muchachos de Yotzinapa, para allá también se fue Andrés Roemer, el depredador sexual de TV Azteca, muy amigo de Ricardo Salinas Pliego, y de pronto decían, pues se oyen fuertes rumores de que con ayuda de Jared Kushner, el yerno de Donald Trump, Luis Videgaray se va para Israel. Y todo el mundo en México así de, ¿qué? ¿Cómo? Y yo cuando vi, ¿quién es el que da la nota? No, pues es García Soto del Universal. Dije, seguramente no es cierto, porque este cuate ha dicho muchas mentiras y cuando lo pillan en las mentiras no se disculpa, agrede al que lo descubre. Y miren, se puso agresivo Salvador García Soto. ¿Y dónde está Luis Videgaray? No está en Israel, está en Boston. Y Luis Videgaray, calladito, se puso a trabajar, a operar con sus abogados, y ya el Tribunal de Justicia Administrativa está a un paso de revertir todo. Y de la FGR ni lo han tocado, ni lo han molestado para nada. Y yo me pregunto, si hasta Ricky Riquín Canallín aparentemente se está saliendo con la suya, pues menos van a poder ir en contra de este señor. Miren, les quiero compartir la reflexión que el mismo 8 de junio, la periodista Guadalupe Fuentes López, de él, sin embargo, con información de Dulce Olvera y de Efraín Flores, había publicado en el portal de sinembargo.mx, había publicado lo siguiente:
sobre Luis Videgaray. Decía Guadalupe Fuentes López, de sin embargo, ex vicepresidente defenestrado, corrupción alcanza a Luis Videgaray. En ese momento, el 8 de junio, 2 días después de la elección, pues todo hacía pensar que iban por Luis Videgaray. Decía esta periodista, con información, decía yo, de Dulce Olvera y de Efraín Flores, que considerado por analistas políticos como un vicepresidente en los años del peñismo, Luis Videgaray fue inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública para ocupar cargos públicos en los próximos 10 años. Una sanción que puede ser la primera de muchas, y uno esperaría pues muchas, pero la verdad es que ocurrió que ninguna, y además de que no ocurrió ninguna más, esta que sí había ocurrido, pues ya Luis Videgaray está a un pelito de haberla revertido, porque la está desechando el Tribunal de Justicia Administrativa. Aparte, decía, está en los procesos judiciales, eso son cosa aparte, pues la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera mantienen investigaciones por diversos señalamientos en su contra ligadas con presunta corrupción. El poderoso exfuncionario federal, a quien muchos analistas políticos veían como un vicepresidente en los años del peñismo, podría estar cada vez más cerca de ser llamado a cuentas en este sexenio, pues sobre él pesan investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República y de la Unidad de Inteligencia Financiera por diversos señalamientos que lo ligan con presuntos actos de corrupción a raíz de una denuncia realizada por Emilio Lozoya Austin, el exdirector de Petróleos Mexicanos, quien afronta 3 acusaciones en libertad. De acuerdo con la denuncia de Lozoya Austin, Videgaray fue pieza clave en la compra de votos a legisladores para que aprobaran la reforma energética el sexenio pasado. Las investigaciones que llevan a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la FGR desde noviembre del año pasado son las únicas formales que el gobierno federal realiza a Luis Videgaray, el hombre más cercano a Peña Nieto y quien desde 2019 mantiene un bajo perfil viviendo en Cambridge, Massachusetts, donde trabaja como académico y director del Proyecto Mundial de Políticas de Inteligencia Artificial en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, también conocido como el MIT. Incluso la Fiscalía General de la República informó en noviembre de 2020 que perfecciona la carpeta de investigación para conseguir una orden de aprehensión en su contra. Los demás señalamientos que pesan sobre quien fuera secretario de Hacienda entre 2012 y 2016 y de Relaciones Exteriores entre 2017 y 2018 en el sexenio de Peña Nieto no han llegado a denuncias formales y hasta el momento la única sanción que se le ha impuesto es la de inhabilitación por 10 años por parte de la función pública. Pues amigos y amigas, 4 meses después, incluso ni siquiera esta inhabilitación ha prosperado. Así se las platico. De acuerdo con la dependencia, a cargo de Irmeréndira Sandoval, estoy hablando del texto que escribe Guadalupe Flores de sinembargo.mx en 8 de junio de 2021, para que no se vayan a sacar de onda y decir, profe, pero esto es Irmeréndira y ya no está. Bueno, sí, por eso aclaro que es un texto que estoy leyendo de lo prometedor que se veía en ese momento que se le abría la caja de Pandora a Luis Videgaray y decían, se espera que esta sea la primera de muchas, pero ni ocurrieron las otras muchas y la única que había más o menos estado sólida en contra de Videgaray, pues ya se la están tumbando. Se ordenó en junio de 2019 el inicio de investigación patrimonial sobre quien fuera secretario de Hacienda y Crédito Público de diciembre de 2012 a 2016, luego de conocer su posible participación en la compra irregular de la planta de fertilizantes agronitrogenados, la cual ocasionó un millonario daño patrimonial al Estado. Luis Videgaray aclaró a través de su cuenta de Twitter en ese momento que las cuentas bancarias a las que se refiere la Secretaría de la Función Pública son en realidad tarjetas de crédito que no tenían saldo deudor a la fecha del reporte de la declaración, por lo que no se incluyeron en el apartado de pasivos, sino en el de observaciones y declaraciones. Sin embargo, la Secretaría de la Función Pública rebatió su explicación y aseguró que su sanción era sólida, pues las cuentas bancarias sí tenían saldo. En los señalamientos como secretario, Luis Videgaray, considerado uno de los más allegados a Peña Nieto, si no es que el más allegado, porque además ya había sido su secretario de Finanzas en el gobierno del Estado de México entre 2005 y 2011, tenían un nexo muy sólido. El nexo fue el entonces secretario de Hacienda de Carlos Salinas de Gortari, Pedro Aspe,
con quien laboró en su consultoría Protego, donde reestructuraban deudas estatales. Además, el secretario de Energía de Ernesto Zedillo, Jesús Reyes Heroles, fue sinodal en su examen profesional. Luego llegó al Congreso como diputado federal y hasta 2011 presidió la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Ahí contrató como asesor al exsecretario de Educación, Aurelio Nuño, quien junto con Emilio Lozoya también participó en la campaña presidencial de 2012 de Enrique Peña Nieto. Ya como secretario de Hacienda, lo primero que hizo fue gestionar el Pacto por México con los dirigentes de los principales partidos de la oposición para aprobar las 11 reformas estructurales que continuarían la apertura económica del salinismo, entre ellas la energética, que abrió la puerta a la inversión privada en la producción y explotación de los hidrocarburos. En 2014, después de la desaparición de los 43 normalistas en Ayotzinapa, para tratar de apagar el incendio iniciado por la Casa Blanca, Tren México-Querétaro, a Videgaray se atribuyó la decisión de nombrar a la secretaria de la Función Pública, Virgilio Andrade, quien terminó en agosto siguiente exonerando a Peña Nieto y a su propio amigo, encontrado también por The Wall Street Journal, como propietario de una casa en Malinalco comprada al contratista Armando Hinojosa. Oigan, es que desde ahí prácticamente está el conflicto de interés, porque pones a que te revise un amigo y obviamente el amigo al que le caes de pelos, pues te va a exonerar. Y una vez que te exonera, pues ya te libra de culpas. Entonces, me parece que desde ahí venía el conflicto de interés. Videgaray recibió el reconocimiento como mejor secretario de finanzas del año por la revista Euromoney, The Banker y América Economía. Pero de acuerdo con un seguimiento de esta revista, sin embargo, durante los 3 años y 9 meses que dirigió la Secretaría de Hacienda, sus acciones desembocaron en el freno del crecimiento económico y el acelerado incremento de la deuda pública, alertado por calificadoras, además de que por los bajos precios internacionales del petróleo y la depreciación del peso, no se observaron los resultados prometidos de las reformas estructurales, solo gasolinazos, pam, 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 para arriba. Y es que ustedes recuerden, amigos y amigas, que la deuda entre Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, pues prácticamente subió 2 dígitos. Esto también es importante señalarlo. Entonces, ¿cómo así de que Enrique Peña Nieto, en este caso, más que Enrique Peña Nieto, cómo así de que a Luis Videgaray me le dan un reconocimiento de un super secretario y de pronto, ¿no? Porque se supone que Enrique Peña Nieto, bueno, que Luis Videgaray era el chicho, los que dicen ellos, de los que saben gobernar y prácticamente pues la deuda aumenta en 2 dígitos. Y aún así tienen el descaro estas personas de decir que ellos sí son los que sabían gobernar. Nada más para que se den una idea de qué estamos hablando, chéquense esta imagen y veremos que hasta en eso, estas empresas que se prestaban a darle reconocimientos por la supuesta gran labor que había realizado como secretario de Hacienda, pues también son medio fraudulentas, porque miren, prácticamente vemos cómo sube la deuda pública, desde 1994 hasta la época en la que Peña Nieto, miren, ahí están los años, fue presidente de México y Luis Videgaray fue su secretario de Hacienda. Prácticamente se triplica, ¿no? Desde Carlos Salinas de Gortari, que ya de por sí la había dejado alta, chéquense, de 2013 a 2017, cuando Videgaray estaba en la Secretaría de Hacienda. De acuerdo con los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en lo que va del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, la deuda pública federal se ha incrementado 69.75% en billones de pesos, 10 billones 88 mil 979 pesos.
Esto, bueno, supera prácticamente, triplica lo que dejó Salinas de Gortari y casi aumenta 69% con respecto a Calderón, pero duplica la deuda que había dejado Vicente Fox Quesada. Digo, nada más por mencionar, ¿no? Por aquello de que le habían dado hasta el premio del mejor secretario de Finanzas del año los de Euromoney, The Banker y América Economía, y realmente la gestión dejó mucho que desear, tanto que prometían resultados y resultados con el tema de las reformas estructurales y vimos que en realidad fue pa' peor, dicen en mi pueblo.